Mi nombre es Beatriz Caldwell y a los 70 años, pensé que había visto todo. Truco que la vida podría jugarme. Construí una negocio desde cero, crié una familia. Después de perder a mi marido demasiado pronto. Y finalmente vendí mi empresa por más dinero del que jamás soñé tener. Debería haber sido una época de paz, de celebración, de descanso. En cambio, se volvió. En el momento me di cuenta de que incluso los más cercanos a mí podrían convertirse en mis más enemigos peligrosos. Pasó la noche de mi fiesta de jubilación. Mi casa estaba llena, con risas, música y tintineo. De gafas, amigos de mi profesión. La vida se mezclaba con los vecinos y familia, todo para marcar el cierre de una capítulo y el comienzo de otro. Su hijo Edward insistió en que la fiesta era mi merecida recompensa. Mamá, te lo mereces. Él me lo había dicho con sus palabras más convincentes. Sonrió y su esposa Vanessa tenía. Me sorprendió al ofrecerse voluntariamente a ser anfitrión. Ella estaba arreglando flores, puliendo cristal y revoloteando alrededor de él. Cocina como si hubiera nacido para entretenido. Debería haberlo reconocido. El peligro de ese entusiasmo repentino. Entonces sucedió. Una copa de champán. Se le escapó de la mano a Vanessa en el momento. Su madre, Ellen, se desplomó sobre mí. Suelo de mármol en la cocina. El cuerpo de Ellen, convulsionado, con espuma acumulándose en las esquinas de su boca, y el pánico se extendió por su cuerpo. La habitación. Mientras otros se apresuraban hacia adelante, yo me quedé quieto, con la mirada fija no en Ellen, pero en el cristal acababa de. Terminé de beber. Era el mismo vaso. Había cambiado silenciosamente con ella algunos momentos. Antes, la flauta astillada que siempre usé. En fiestas, la que tenía Vanessa, cuidadosamente hecho con el contenido de un pequeño frasco sacado de su bolso. Yo, recuerda que solo pensabas una cosa. Ellen luchó por respirar, algo que nunca llegó. Estaba destinado para ella. Estaba destinado para mí. 2 horas antes de que se desatara el caos. La cocina había sido un escenario de perfección. Encantó. Los invitados admiraron la comida, la arreglos florales y el reluciente cristal. Vanessa estaba en todas partes a la vez, sonriendo demasiado brillantemente, ofreciendo bebidas como si de repente la hubiera descubierto. Llamado en la vida. La observé. Con cuidado. Esta no era la misma mujer que se quejó de apilar platos en el lavavajillas o se quejaba cada vez. Edward le pidió que fuera la anfitriona del Día de Acción de Gracias. Había algo en su energía que era demasiado pulido, demasiado ensayado. Me quedé junto a la barra charlando con un viejo colega cuando noté la mano de Vanessa. Tembló ligeramente mientras metía la mano en su bolso. Ella miró alrededor de la habitación, asegurándose de que nadie estuviera mirando también de cerca, y luego sacó un pequeño frasco. Sus movimientos eran rápidos, pero no rápidos suficiente para que yo fallara. La vi inclinarse el vial y dejar caer el líquido en una sola copa de champán. No cualquiera. Vidrio, pero el que tiene el pequeño desconchón. Su borde, un defecto que siempre reconocí. Extrañamente apreciado. Era mío. Mi pulso se aceleró, pero mi rostro no delató nada. La mayoría de la gente, me imagino, habría. Gritó una alarma y golpeó el cristal. Su mano, o llamó a la policía. Inmediatamente. Pero había vivido demasiado tiempo. Luchó contra demasiados despiadados. Batallas en la sala de juntas para dejar que el miedo dicte mi acciones. A veces la forma más barata de atrapar a un depredador es dejarle creerlo. Ya había ganado. Así que le sonreí a mi historia de un colega, asintiendo cortésmente mientras mi mente se adelantó. Minutos después, Vanessa llevó el vaso rojo del doctor hacia mí. Su expresión se dispuso en uno de preocupación y cariño. Beatriz, te ves cansada, dijo, suavemente, presionando el tallo hacia mí. Tú deberías tomar un poco de champán. Se lo ganó. Sus ojos se posaron en mí, esperando a que tome ese sorbo fatal. Yo aceptó el vaso con amabilidad. Sonreír, dándole las gracias como si hubiera. Me hizo un favor. Lo sostuve. Incluso lo llevé a mis labios, pero nunca lo bebí. En cambio, esperé el momento adecuado. Cuando Vanessa centró su atención en un
Vecino, mostrando orgullosamente un diamante. Pulsera, deslicé mi vaso sobre él. Mesa junto al bolso de su madre. Ellen, dulce y absorto como siempre, elegido. Lo levantó momentos después. Ella lo levantó, sin dudarlo, y tomó un largo sorbo. Y así fue como mi nuera. El plan se volvió contra su propia carne. Sangre. 10 minutos después, Ellen se desplomó. Y la sala estalló en pánico. Mientras los paramédicos sacaron rápidamente a Ellen de mi casa. Esa noche mantuve la compostura. Los vecinos susurraban, los invitados rondaban. Nerviosamente, y Vanessa lloró tan fuerte. Uno pensaría que las lágrimas eran reales. Edward caminaba a su lado, con el rostro pálido. Pero no con sorpresa. No, sus ojos se dirigieron hacia Vanessa de una manera que me decía más de lo que sus palabras jamás podrían. Yo lo crié durante 32 años y sabía cómo leerlo. No era un hombre aterrorizado. Para su suegra, era un hombre, viendo cómo se desmoronaban sus planes. Me disculpé, me aparté de la multitud y entré. Mi estudio, cerrando la puerta detrás de mí. Solo, dejo que las piezas encajen. Lugar. Vanessa había envenenado una bebida. Destinado a mí. De eso estaba seguro. Las miradas de reojo de Edward, sus apresuradas. Intenta evitar que siga a Ellen al hospital. Me confirmaron lo que yo ya lo temía. Mi propio hijo estuvo involucrado. ¿Por qué lo haría? La respuesta llegó. Rápido. Dinero. Siempre vuelve a dinero. La firma de arquitectura de Edward tenía. Llevaba años luchando. Nunca dijo nada, tanto directamente, pero sabía que hablaba. Hablar demasiado a la ligera sobre los clientes lentos y pagos retrasados, como si las frases no eran solo formas educadas de diciendo que apenas sobrevivo. Vanessa, mientras tanto, tenía su joyería boutique. El negocio es más un pasatiempo que un medio de vida. La tienda existía para financiar sus compras, hábitos y mantenerla ocupada, no para convertirla en una ganancias. Vivían como reyes en una casa 3 veces más cara que sus ingresos podrían justificar, con lujo. Coches aparcados en la entrada y crédito. Extractos de tarjetas que probablemente se quemaron con tinta roja. Yo había ayudado, por supuesto. ¿Qué madre no querría? Un anticipo. Aquí, matrícula allá, un cheque generoso. Cada vez que Edward suspiraba profundamente. Y Vanessa se secó los ojos ante lo inesperado. Gastos. Cuando lo sumé todo en mi cabeza, yo me di cuenta de que les había dado casi 200,000 pesos a lo largo de los años. Nunca préstamos. Siempre regalos. Lo había llamado generosidad. Ahora vi la verdad. Ellos lo había considerado pago adelantado. La herencia que no podían esperar. El pensamiento me apretó el pecho, no con miedo, pero con tristeza. Edward una vez había sido el chico que me trajo seleccionado a dedo flores del patio, que se quedaron despiertos, construyendo castillos de bloques a finales de mi pies. En algún punto del camino, ese chico se había convertido en un hombre dispuesto a cuidar su esposa. Me envenenó por una fortuna. Me senté en mi escritorio mirando la ventana oscura, escuchando el caos amortiguado en el resto de la casa. Durante 70 años, sobrevivieron a acuerdos feroces y hostiles, adquisiciones y competidores que lo harían. Me alegra verme arruinado. Nada de eso. Me preparó para esto. El día que me di cuenta, la mayor amenaza para mi vida no era enemigos externos, sino mi propia familia. La sala de espera del hospital olía ligeramente a desinfectante y café viejo. Me senté en un silla de plástico rígido, manteniendo mi distancia, pero lo suficientemente cerca para observar. Ellen yacía tras puertas cerradas, sedada, y rodeado de médicos que susurraban sobre toxinas y análisis de sangre. Mientras tanto, Vanessa caminaba por la habitación como una jaula animal, sus tacones de diseñador haciendo clic contra el suelo en un ritmo nervioso. Desesperación. De vez en cuando, se detenía para secarse los ojos, produciendo lágrimas frescas. A pedido. Parecía una actriz. A mitad de la actuación, el público estaba cualquiera lo suficientemente crédulo como para creerle. Dolor. Edward, en contraste, se sentó rígido, con su teléfono vibrando constantemente en su mano. La miró, pero rara vez respondió.
como si cada nuevo mensaje fuera un carga. Cuando lo miré, él parecía demasiado rápido. Mi hijo nunca había estado bueno ocultando su conciencia. El silencio me dijo más de lo que las palabras podían. Esto es terrible, dijo Vanessa. Dijo por quinta vez, apretando una mano contra su pecho. Mi pobre mamá. Un minuto. Ella se estaba riendo. Al siguiente simplemente se derrumbó. No puedo entender cómo esto sucedió. Su voz se quebró, pero sus ojos la traicionaron. No eran los ojos de una hija aterrorizada por su madre. Eran los ojos de una mujer. Calculando que salió mal. Me incliné. Adelante. Mi tono suave y comprensivo. Estas cosas suelen ser misteriosas. Por suerte no bebió mucho de eso. Champán. Solo unos sorbos, y ella se derrumbó. Las palabras se deslizaron como si casual, pero vi la reacción de Vanessa. De cerca, se quedó paralizada, aunque solo fuera por un momento. En segundo lugar, antes de cubrirlo con un débil risa, champán. ¿Crees que eso causó eso? Preguntó rápidamente. Su voz tembló de una manera que reveló más de lo que pretendía. Oh, estoy seguro de que no es nada, dije. Alejé el pensamiento con la mano, aunque mis ojos se quedó en el suyo. Solo yo lo noté. Patrones. Pero sus manos temblaban mientras ella levantó un vaso de papel con café hacia ella. Labios. Y supe que mi suposición había dado en el blanco. Cerca de la verdad. 3 horas después, el médico apareció para decirnos que Ellen estaba estable. No habían identificado el exacto sustancia, pero estaba claro que tenía. Ingirió veneno. Vanessa presionó su palmas juntas en falso alivio. Edward exhaló como un hombre que acaba de ser. Me dieron un indulto temporal. Simplemente, junté mis manos en mi regazo, ya, decidiendo que, pasara lo que pasara después, yo estaría listo. Conduciendo a casa desde el hospital, no pude quitarme las imágenes, repitiéndose en mi mente. La repentina aparición de Vanessa. Poder cuando mencioné el champán. El rígido silencio de Edward. La forma en que parecían unidos en su inquietud. Era suficiente para decirme lo que no quería. Admítelo. Esto no fue solo cosa de Vanessa. Plan. Edward, mi propio hijo, era parte de eso. Ese pensamiento abrió una compuerta de recuerdos. Durante años, yo había sido el único para estudiar sus vidas cuando tropezaron. Cuando Edward y Vanessa querían una más grande casa en un mejor barrio, escribí el cheque para el pago inicial. Cuando nació su hija y ellos insistí en que las escuelas públicas no servirían. Yo pagó la matrícula de una academia privada. Habían cosas más pequeñas, 2 créditos. Facturas de tarjetas solo por esta vez. Vacaciones. Gastos que juraron que cubrirían más tarde. Pero nunca lo hizo. Déficits comerciales que desapareció mágicamente después de una llamada de mí al banco. Cada vez que lo decía, yo mismo me estaba ayudando. Cada vez que creía que simplemente estaba haciendo lo que cualquier madre lo haría. Pero la generosidad puede llegar a ser una trampa. En algún punto del camino, lo que yo vieron como regalos que comenzaron a considerar como derecho. Edward suspiraría por luchas temporales y Vanessa lo haría. Mírame con ojos llorosos hasta que me salió la chequera. No era gratitud. Ya no lo veía en sus caras. Era expectativa. Y di por qué era. Es más fácil calmarlos que decirles que no. Ahora, mientras repasaba a Ellen desplomándose sobre mi piso de la cocina, me pregunté cuánto tiempo durarían. Habían estado conspirando. Se quedaron sentados en sus gran sala de estar, rodeada de muebles que había ayudado a pagar, susurrando sobre la fortuna que podrían. ¿Qué diría si me hubiera ido? Edward, el niño que una vez colocó dientes de león en un tarro en mi mesita de noche, asiente con la cabeza. Acuerdo como su esposa describió cómo sería simple hacerme parecer débil, frágil y reemplazable. Un dolor agudo me llenó el pecho. No miedo. No es ira, sino dolor. Dolor por el hijo. Creí haberlo criado. Dolor por él. Años de amor y sacrificio que tuvieron. Retorcido en resentimiento y codicia. Yo tenía. Una vez creí que el momento más difícil de mí, la vida era perder a mi marido. Pero ahora, mirando las sombras de mi vacío casa,
me di cuenta de que había algo. Peor, el dolor más profundo no fue ni la viudez, ni el envejecimiento, ni la soledad. Fue una traición. Traición del mismo niño. Habías dedicado tu vida a proteger. A la mañana siguiente, conduje hasta el centro de la ciudad. La oficina de Thomas Green, mi abogado. De casi 2 décadas. Thomas había sido conmigo en los momentos más difíciles de mi carrera, las demandas, el contrato, disputas, la planificación patrimonial después de mí. Mi marido murió. Si hubiera alguien a quien yo podía confiar ahora, era él. Su oficina, todo de caoba pulida y estantes de libros encuadernados en cuero, olían ligeramente a café y orden. Me sentí seguro, un austero, contrastando con la tormenta dentro de mí. Él se levantó para saludarme, ajustándose las gafas. Beatriz, escuché que tu fiesta terminó con una ambulancia. ¿Qué pasó? Le dije. Le contó todo, desde los nervios de Vanessa. Eché un vistazo alrededor de la cocina hasta la pequeña. El frasco se deslizó en mi champán desportillado. Flauta a Ellen desplomándose en el suelo. No dejé de lado el papel de Edward. Él, la forma en que trató de mantenerme alejado de la hospital, la forma en que su silencio gritaba, más fuerte que las palabras. Para cuando yo, terminado, la pluma de Thomas se había detenido. La página. ¿Estás seguro de lo que viste? Preguntó con cuidado. Tan cierto como. Soy yo el que estoy sentado aquí, respondí. Mi voz no tembló. Lo necesitaba. Verás, no estaba confundido ni exagerando. Estaba claro. Se echó hacia atrás, tocando el bolígrafo contra sus labios. El problema es. Prueba. Sin probar ese champán. Vanessa puede afirmar que añadió algo inofensivo, incluso si se confirma el veneno. Ella podría argumentar que no era para ti. En absoluto. Ella podría decir que era un suplemento para su madre o una malentendido. Asentí lentamente. Entonces nos aseguramos. No hay ningún malentendido. Necesito protección, legal y de otro tipo. La mirada de Thomas se agudizó. Entonces tomamos 2 caminos. Primero, protegemos su activos. A tu edad, Edward y Vanessa, podrías intentar reclamar que ya no estás capaz de administrar sus finanzas. Ellos, podría intentar presentar una petición para tutela. Una vez que controlen tu persona, ellos controlan tu dinero. Entonces, ¿qué hago? Pregunté. Nos encargaremos de una evaluación formal de competencias por parte de un respetado psiquiatra gurú. Eso, el récord lo hará casi imposible, para que cualquiera pueda cuestionar tus decisiones. A continuación, reestructuramos su patrimonio. Establecer un fideicomiso que proteja sus activos y limita el acceso a lo que su hijo puede acceder. Usted, incluso puede establecer disposiciones que desencadenen auditorías si alguien intenta realizar acciones no autorizadas. Retiros. ¿Y qué pasa con mi seguridad? Insistí. Lo intentaron una vez. ¿Qué les impide hacerlo? ¿Intentando de nuevo? Thomas sacó una carpeta de su cajón. Cámaras de seguridad, detectores de movimiento, sistemas de pánico que enlace directo a la policía. Conozco a una empresa que los instala para redes de alta densidad. Clientes valiosos. Es discreto y eficaz. Solté un suspiro que no había. Me di cuenta de que estaba conteniendo. Hazlo. Todo. Durante 2 horas, trabajamos en documentos, directivas médicas, fideicomiso, estructuras, cláusulas que asegurarían mi. El dinero se destinó a organizaciones benéficas si alguien lo intentaba. Declararme incompetente. Para cuando yo salió de su oficina, la niebla en mi pecho se había despejado. Mi hijo y su esposa pensaron. Podrían acorralarme, despojarme del poder y dignidad. Lo que no entendieron fue esto. Había pasado toda una vida sobreviviendo a los depredadores en las salas de juntas. Esto, con el tiempo, los depredadores estaban más cerca de casa. Pero mi respuesta sería la misma. Yo lucharía y ganaría. 2 días después sonó el timbre de mi puerta. A través de la seguridad recién instalada. Monitor, vi a Edward y Vanessa. De pie en mi porche. Llevaban una maletín de cuero y lo extraño. Expresiones de personas que habían ensayado cada palabra que estaban a punto de decir. Yo abrió la puerta con una sonrisa tranquila y los invitó a entrar y los condujo a la
Sala de estar donde caía la luz de la mañana. Sobre pisos de madera pulida. Mamá, nosotros. Necesito hablar, comenzó Edward, su voz inusualmente formal. Vanessa se sentó en el borde del sofá, su postura rígida. Los ojos se dirigen a la cámara de seguridad. La esquina. Los dejé retorcerse antes, acomodándome en mi silla favorita. Vanessa deslizó una pila de papeles sobre el café. Mesa, hemos estado pensando en tu seguridad después de lo que le pasó a mi madre. Está claro que no deberías estar solo. Nosotros. Encontré una maravillosa comunidad de jubilados. Sunset Manor. Es más como un resort. De verdad. Actividades, personal médico. Hermosos jardines. Serías feliz allí. Edward asintió rápidamente. Nos daría tranquilidad de saber que te cuidaron. Solo hasta que estemos seguros de que estás a salvo. Incliné la cabeza, estudiando su sinceridad. Expresiones. Y este papeleo. Procedimiento estándar, dijo Edward. Él adelantó un documento. Poder de abogado. Simplemente me da autoridad para manejar sus asuntos financieros si algo sucede. La instalación requiere. Levanté el papel y lo escaneé. Lenguaje jurídico denso. Para cualquier otra persona. Puede que parezca rutinario, pero yo lo sabía mejor. Con mi firma, Edward habría acceso inmediato a mis cuentas, inversiones y decisiones. Dejé que el silencio se prolongó hasta que Vanessa lo llenó. Es solo una precaución, dijo suavemente. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. Tu edad, la frase colgaba pesada entre nosotros. Forcé una sonrisa. Eres absolutamente cierto. Cualquier cosa podría pasar, lo cual es porque le pedí a Thomas que me preparara esto. Sacó un conjunto separado de documentos del cajón de mi escritorio, duplicados de eso. Parecían idénticos, pero fueron cuidadosamente diseñado para otorgar poder notarial sobre una cuenta que contiene exactamente un peso. Los ojos de Edward se iluminaron de alivio. Entonces, ¿ya lo has decidido? Sí, dije, deslizando los papeles. La mesa. Firmé todo esto. Buenos días. Creo que tienes razón. Es hora. Para un nuevo capítulo. Vanessa exhaló. Los hombros caen en visible alivio. Oh, Beatriz, no te arrepentirás de esto. De verdad. Pasamos la siguiente media hora yendo a través de números de cuenta y detalles que ella escribió con entusiasmo en su computadora portátil. Parecían niños abriendo regalos. En la mañana de Navidad, cuando ellos terminado, añadí casualmente, uno más. Cosa. Mi abogado pasará por aquí. Para finalizar las implicaciones fiscales. Debería ser. Estaré aquí en cualquier momento. Sonó el timbre. Correcto. Q. Pero no fue Thomas Greene. Era el detective Morrison y otro oficial, insignias brillando en la luz. Señora Caldwell, dijo con firmeza. Nosotros. Necesito hablar contigo sobre él. Sospecha de envenenamiento en su fiesta. La habitación se congeló. El rostro de Vanessa se quedó sin palabras. Color, su boca abriéndose y cerrándose. Sin sonido. Edward se levantó demasiado rápido, golpeando la mesa de café. ¿Qué? ¿De qué se trata esto? El detective intervino. Dentro. El champán de tu fiesta. Fue probado. Contenía adelfa. Extracto. Un veneno mortal. El vaso con. Se pretendía la concentración más alta. Para su madre, señorita Caldwell. Ella volvió su mirada directamente hacia Vanessa. Nosotros. También descubrí una póliza de seguro de vida. Te desquitaste con tu suegra 6. Hace meses. Vanessa se quedó sin aliento. Eso es. Loco. Porque envenenaría a mi propia madre. Oh, Beatriz. Su voz se quebró. Histeria. Pero la máscara había desaparecido. Yo. Me incliné hacia adelante. Mi voz tranquila pero agudo. Porque te vi, Vanessa. Yo. Te vi verter ese veneno en mi vidrio. Lo cambié. Por eso tú. Mi madre casi murió en mi lugar. La cabeza de Edward se giró bruscamente hacia su esposa. El horror amanecía en sus ojos. Tú. De hecho lo hizo. Detective Morrison. Sacó las esposas. Vanessa Caldwell. Está usted bajo arresto por intento de asesinato. Mientras la sacaban, Vanessa. Sus ojos ardían de furia. Fijados en mí. Tú. ¿Crees que has ganado, Beatriz?
Siseo. Pero has destruido tu propio. La vida de mi hijo. La miré fijamente a los ojos. No, Vanessa, eso lo hiciste tú misma. El juicio que siguió fue rápido. Los informes toxicológicos eran irrefutables, sí. La póliza de seguro de vida sellada. El destino de Vanessa. Fue condenada a 15 años. Años de prisión por intento de asesinato. Su glamoroso estilo de vida cambió por un uniforme de prisión y frías paredes de cemento. Yo casi la pisoteé, pero cada vez que recordó que su mano deslizó ese frasco en mi champán, la compasión se desvaneció. El papel de Edward era más complicado. Él insistió en que no sabía nada sobre él. Veneno. Y quizás eso era cierto. Pero no podía negar la conspiración, la investigación sobre residencias de ancianos, el impulso para el poder notarial, los pagos a un psiquiatra cuestionable dispuesto a declararme incompetente. El tribunal dictó sentencia. Lo condenó a 3 años por su participación en el esquema. Ver a mi único hijo llevado en las esposas eran un dolor más profundo de lo que puedo soportar. Describir. Sin embargo, el dolor y la justicia a menudo caminar de la mano. Cuando el polvo instalado volvía a lo que importaba. La mayoría, protegiendo la vida que había construido. Con la ayuda de Thomas Green, finalicé. La confianza que aseguró que Edward nunca más tendré acceso sin restricciones a mi dinero. En lugar de una vasta herencia, él recibiría un modesto estipendio anual. Suficiente para vivir, pero no suficiente para desperdiciar. La mayor parte de mi fortuna era redirigido a la investigación médica y causas de becas que sobrevivirían. La casa se sentía más tranquila sin las visitas de Edward, sin la de Vanessa. Sonrisas forzadas. Pero también me sentí más seguro. Por primera vez en semanas dormí. Durante la noche, sabiendo que estoy seguro. El sistema montaba guardia y mis finanzas estaban sellados sin posibilidad de manipulación. Había perdido una hijo de la avaricia, pero yo había recuperado algo invaluable, mi independencia. El precio de la traición fue alto. Vanessa perdió su libertad. Edward perdió su futuro, y perdí la ilusión de que solo el amor podría protegerme del daño. Pero en su lugar encontré algo más nítido. Verdad. La fuerza no se desvanece con la edad. En todo caso, crece, agudizado por experiencia, pulida por la supervivencia. A los 70 años aprendí que a veces el mayor acto de amor por ti mismo es negándose a ser víctima de nadie. Incluso si el enemigo se sienta en tu propia mesa. Han pasado meses desde aquella noche. Aún así, los recuerdos siguen vívidos. A veces, mientras estoy sentado en mi jardín, yo pienso en lo cerca que estuve de perder todo. No solo mi fortuna, sino mi dignidad, mi libertad, incluso mi vida. La traición duele más profundamente cuando viene de dentro de tus propios muros. Y tuve que aceptar que mi propio hijo permitió que la avaricia cegarlo al amor. Esa verdad nunca deja de doler, pero el dolor no tiene por qué. Significa derrota. Elijo verla de manera diferente. La terrible experiencia me recordó que envejecer no significa crecer. Impotente. A los 70, me pusieron a prueba en él, de la manera más dura posible y lo demostré. Yo mismo que era más fuerte que nunca. Imaginé. Aseguré mi legado, protegí mi independencia y me aseguré de que aquellos que intentó despojarme de todo, en cambio, afrontarían las consecuencias de sus elecciones. Lo que quiero que cualquiera que esté escuchando se lleve. Lejos está esto. La amabilidad no es debilidad. Dar no es lo mismo que rendirse. Pero la generosidad debe ir acompañada de límites. Amor, incluso el amor de un madre por su hijo, no puede justificar, dejándose usar, manipulados o puestos en peligro. Todos nosotros merecen respeto, seguridad y el derecho. Vivir la vida en nuestros propios términos, sin importar nuestra edad. Así que, si alguna vez te han obligado a siéntete impotente, recuerda mi historia. Ponte de pie. Firme, protéjase. No lo haga. Subestimar tu propia fuerza. Y. Sobre todo, nunca permitas que nadie, ni siquiera familia, para convencerte de que lo eres. Menos de lo que eres. Gracias por escuchando mi historia.
Si te resonó contigo, por favor compártelo con alguien. ¿Quién podría necesitar que se le recuerde que el coraje es fundamental? No tiene límite de edad. No me olvido de. Dale me gusta, comenta y suscríbete para escuchar más historias como esta. Y si tú, ten tu propia experiencia de resiliencia o traición, te invito a compartirlo. Abajo, tu historia también importa. Todo.